Hoy no vamos a hablar de errores curiosos. Vamos a hablar de fallos tecnológicos que obligaron a reescribir reglas, leyes, directivas, certificaciones y estándares que hoy condicionan cómo se diseña, se prueba y se vende tecnología. Porque cuando un fallo se vuelve grande, ocurre casi siempre el mismo ciclo: primero el incidente, después la investigación, luego el escándalo público, o el susto interno, y, por último, una respuesta que suele ser mucho más fría que emocional: obligaciones técnicas nuevas. Cambios en cómo se certifica, cómo se audita, cómo se registra evidencia, y cómo se asigna la responsabilidad. En este vídeo vamos con 10 casos. No son los únicos, pero sí son representativos porque muestran el patrón: la tecnología avanza, la industria adopta, la regulación se queda detrás, hasta que algo falla. Y cuando falla, las reglas cambian. Para cada caso vamos a hacer 3 cosas. Primero, ¿qué falló realmente, en términos técnicos? Segundo, ¿por qué el impacto fue tan grande? Y tercero, ¿qué cambió después, ya sea una ley, una regla de certificación, o un estándar operativo que hoy es normal en la industria? Vamos con el número 10. TERAC 25. A mediados de los 80, una máquina de radioterapia estuvo implicada en varios incidentes de sobredosis masivas de radiación. Y aquí hay un matiz importante: no es que la máquina estaba mal, de forma obvia. Es que el sistema, como producto, se diseñó con una confianza excesiva en software y con una mentalidad insuficiente de ingeniería de seguridad. La radioterapia no perdona. Un error pequeño en dosis, en segundos, en energía o en modo de operación, puede ser catastrófico. Y el TERAC 25 tenía un componente que en su momento sonaba moderno: más control por software. El problema es que modernizar no es lo mismo que asegurar. En sistemas críticos existe un concepto: barreras de seguridad. Algunas son físicas, otras son lógicas. Algunas están pensadas para impedir que el operador haga algo peligroso. Otras están diseñadas para que, incluso si el operador se equivoca, el sistema no pueda entrar en un estado inseguro. Eso, en el mundo industrial, se llama fail-safe, o, cuando no puede ser fail-safe, al menos, fail-controlled. El fallo de TERAC 25 mostró algo que hoy parece obvio, pero entonces no lo era tanto en productos comerciales. Si quitas interlocks físicos y lo pasas todo a software, entonces el software deja de ser una parte del producto y pasa a ser un componente de seguridad. Y eso exige otra disciplina: análisis de riesgos, validación formal de requisitos, pruebas con escenarios extremos, trazabilidad, control de cambios y, sobre todo, evidencia demostrable. ¿Por qué esto cambia estándares y no se queda en una tragedia aislada? Porque dejó una lección que afecta a toda tecnología médica: no basta con que el dispositivo funcione la mayoría del tiempo. Tiene que ser seguro en modos de fallo, con operativa real, con humanos reales, con prisas, con errores de interacción, con condiciones no previstas. Es decir, hay que diseñar asumiendo fallos, no negándolos. Tras casos como este, la industria y los reguladores empujaron hacia prácticas hoy típicas en dispositivos médicos: documentación de riesgos, procesos de software más estrictos, validación, y una cultura de calidad que obliga a justificar cómo se asegura que el sistema hace lo correcto y, más importante todavía, cómo se asegura que no hace lo peligroso. Y aquí aparece un patrón que vas a ver en todo el vídeo: la normativa rara vez describe cómo programar. Lo que hace es obligarte a poder demostrar, con evidencia, que has hecho ingeniería. Que has definido requisitos, que has probado contra esos requisitos, que has analizado riesgos y que has mitigado fallos previsibles. Y, si alguien diseña un dispositivo médico y te dice: no pasa nada, el software está bien, esa frase ya no vale. Lo que vale es: muéstrame el proceso, muéstrame la trazabilidad, muéstrame los test, muéstrame el análisis de riesgos, muéstrame las revisiones y el control de cambios. Número 9.
Boeing 787 y las baterías de litio. En 2013, varios incidentes vinculados a baterías de iones de litio generaron humo, riesgo de incendio y una alarma inmediata por una razón evidente. En un avión, el fuego es una emergencia existencial. No es un defecto, es un riesgo crítico. Las baterías de litio tienen una propiedad incómoda, densidad energética alta, pero también un modo de fallo que puede ser violento. Cuando se dan condiciones de cortocircuito interno, sobrecarga, daño físico o defectos de fabricación, puede producirse una escalada térmica. La batería se calienta, ese calor acelera reacciones internas, y el proceso se retroalimenta. Eso se conoce como thermal runaway. Y en muchos diseños, una celda en runaway puede contagiar a las colindantes. En consumo esto es grave. En aviación, esto es intolerable si no está controlado. Porque la aviación se rige por un principio de certificación, no basta con que algo sea improbable. Tienes que demostrar que, si ocurre, se contiene, se detecta y no genera efectos catastróficos para la aeronave. ¿Qué cambió aquí? Se reforzó el enfoque regulatorio de la instalación de baterías de litio en aeronaves, no solo el rendimiento, sino el comportamiento en fallo. Contención, ventilación, protección contra propagación, monitorización y criterios de seguridad específicos. En términos prácticos, diseño para que el fallo no se convierta en incendio y para que, si aparece una condición peligrosa, el sistema la detecte antes de llegar al punto de no retorno. Esto también alimentó una conversación más amplia. Cuando introduces tecnologías nuevas, en este caso, baterías Li-ion en sistemas donde antes se usaban otras químicas o arquitecturas, la certificación tiene que actualizar sus supuestos. Y si no lo hace, el incidente lo hará por la fuerza. La lección técnica es muy concreta. En sistemas críticos, la energía almacenada es una amenaza potencial, y la normativa tiende a volverse más prescriptiva cuando la industria no ha demostrado control completo del riesgo. Esto se parece al caso médico, evidencia y control de riesgos. Número 8. Samsung Galaxy Note 7. Aquí no estamos en aviación ni en medicina, estamos en electrónica de consumo. Y aún así, el impacto regulatorio y de estándares fue enorme, porque hablamos de millones de unidades, riesgo directo de incendio y una cadena logística global. ¿Qué falló? La batería y su integración. Pero reducirlo a «la batería era mala» es quedarse corto. El problema real es cómo se definieron tolerancias, cómo se validó la fabricación a escala, cómo se detectaron defectos en control de calidad, y cómo se tomó la decisión de ritmo de lanzamiento en relación a la evidencia técnica disponible. Este caso, más que una ley concreta, reforzó un estándar de industria: seguridad de batería como disciplina de calidad y de proceso. Inspección reforzada, pruebas adicionales, criterios de rechazo más duros y un enfoque de safety assurance, incluso en productos de consumo cuando el riesgo de fuego es significativo. También enseñó algo que hoy se aplica en muchas organizaciones: el time to market no puede estar por encima del evidence to market. Cuando tu producto puede quemarse, la pregunta deja de ser ¿cuánto vendemos? Y pasa a ser ¿qué evidencia tenemos de que esto no es un problema sistémico? La consecuencia práctica fue un aumento de rigor en pruebas de baterías, cargas y descargas, ciclos, análisis de deformación, pruebas de estrés térmico, inspección de celdas y, sobre todo, trazabilidad. Porque cuando hay un recall masivo, lo primero que necesitas es poder segmentar qué lote, qué proveedor, qué línea, qué fecha, qué condiciones. Si no puedes trazar, no puedes aislar, y el coste se dispara. Así que el aprendizaje fue doble: seguridad de producto y trazabilidad industrial. Y eso se traduce en estándares internos y en expectativas regulatorias. Si vendes a gran escala, debes poder demostrar control. Número 7. El gran apagón de 2003 en el noreste de Estados Unidos y Canadá.
Este caso es fascinante porque no es un producto que falla, es un sistema entero que colapsa. Y cuando un sistema crítico colapsa, la respuesta normativa suele ser más dura, porque no hay alternativa. La red eléctrica no es un mercado, es infraestructura esencial. ¿Qué pasó? No fue un solo error. Fue una cascada. Una combinación de fallos de monitorización, alarmas que no funcionaron como debían, coordinación insuficiente y una red operando cerca de límites sin visibilidad completa. En sistemas complejos, el colapso rara vez es monocausal. Es una cadena de pequeños errores que se acoplan. La parte normativa viene de un punto clave. Muchas reglas de fiabilidad eran, de facto, voluntarias o no estaban estructuradas para ser exigibles con sanciones reales. Tras el apagón, el enfoque cambió, estándares de fiabilidad obligatorios, supervisión, auditoría y capacidad de penalización. Este es un patrón típico en infraestructura crítica. Cuando el coste social de un fallo es masivo, el sistema de gobernanza cambia. Se pasan de recomendaciones a obligaciones. Se refuerzan requisitos de mantenimiento, de coordinación, de control de vegetación, de operación, de reporting de eventos, de simulación de contingencias, de entrenamiento y de gestión de riesgos. Y lo más importante, se formaliza la idea de que la fiabilidad es una propiedad del sistema completo, no de un operador aislado. Eso lleva a estándares interconectados, a mecanismos de coordinación y a obligaciones de compartir información operativa. La lección aquí es que cuando un sistema es demasiado grande y demasiado crítico, el estándar no puede depender de buena voluntad. Necesita enforcement. Porque un operador negligente puede provocar un fallo en cascada que arrastra a todos. Número 6. Boeing 737 MAX. Este caso tiene un componente técnico, pero lo que nos interesa hoy es el cambio en certificación y responsabilidad. Porque el MAX se convirtió en un símbolo de un problema: cómo se gestionan automatizaciones en sistemas críticos, cómo se comunica al piloto, y cómo se evalúa la seguridad en un proceso donde el fabricante tiene un rol enorme. El debate técnico incluye sensores, lógica de control, supuestos de diseño, comportamiento del sistema ante datos erróneos, alertas y entrenamiento. Pero el impacto regulatorio va a un nivel superior: revisión de procesos de certificación, supervisión, gobernanza técnica y accountability. ¿Por qué es tan relevante para leyes y estándares? Porque muestra un punto delicado: la industria se ha vuelto tan compleja que los reguladores, a menudo, delegan parte de la validación técnica. Esa delegación puede ser eficiente, pero si no está bien supervisada, puede degradar la independencia del proceso. Tras el 737 MAX, se fortalecieron reformas orientadas a que la certificación exija más evidencia, más revisión independiente y una estructura más robusta de control. Se refuerza el principio de safety case, una argumentación basada en evidencia donde se demuestre que el sistema es seguro bajo escenarios razonables, incluyendo fallos de sensores, errores humanos y condiciones fuera de lo nominal. Esto también conecta con un tema moderno: automatización y humanos. No basta con diseñar un sistema que corrija al humano. Hay que diseñarlo para que el humano entienda qué está pasando y pueda intervenir de forma segura. Eso, en ingeniería, es parte de la seguridad: interfaz, alertas, formación y procedimientos. La lección: cuando automatizas en un entorno donde un error mata, la normativa tiende a reforzar tres cosas: evidencia, independencia de revisión y trazabilidad de decisiones de diseño. Número 5. Dieselgate. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo un fallo no es solo técnico, sino de incentivos y de metodología de medición. La tecnología puede cumplir el test y fallar el mundo real. Y si el sistema de cumplimiento solo mide el test, entonces el cumplimiento se vuelve una ficción. ¿Qué ocurrió?
Se usó software para detectar condiciones de laboratorio y ajustar el comportamiento del motor para cumplir durante la prueba, mientras en conducción real el comportamiento era diferente. El defeat device es una palabra legal, pero en términos técnicos es un sistema diseñado para optimizar el resultado de una métrica bajo condiciones específicas. ¿El resultado? Una crisis de confianza, multas y un rediseño del enfoque regulatorio y de prueba. Se impulsaron mediciones más cercanas a la realidad, más difíciles de jugar, y con controles más robustos para evitar que el cumplimiento sea solo un teatro. Este caso dejó una lección importante para cualquier industria que viva de tests. Si tu test es predecible y tus incentivos son fuertes, el sistema tenderá a optimizar el test, no el objetivo real. Es un fenómeno general. Ocurre en emisiones, ocurre en seguridad, ocurre en métricas de rendimiento, ocurre en IA y ocurre en compliance. Por eso, una respuesta típica de estándares tras un escándalo así es: pruebas más representativas, auditorías más profundas, aleatoriedad o variación de condiciones, y obligaciones de transparencia técnica. En el fondo, el objetivo es cerrar la brecha entre cumple el papel y cumple la realidad. La lección final es brutalmente útil. Cuando el estándar está mal medido, el estándar deja de ser estándar. Se convierte en un juego. Y los reguladores, cuando se dan cuenta, cambian las reglas del juego. Número 4. El hack remoto del Jeep Cherokee en 2015 y, en general, la década en la que el coche pasó a ser un dispositivo conectado. Aquí el cambio en estándares es clarísimo. Apareció la ciberseguridad como componente de homologación y de gestión empresarial. Durante años, la ciberseguridad en automoción era secundaria. Había seguridad física, seguridad de conducción, crash tests, ABS, airbag, control de estabilidad, pero la capa digital se trataba como un tema de infotainment. El hack mostró algo distinto. El coche es una red interna, con buses, EQs y comunicaciones. Si comprometes ciertos puntos, no comprometes una pantalla, comprometes sistemas que pueden afectar seguridad física. ¿Por qué esto cambia normativa? Porque la ciberseguridad dejó de ser protección de datos para convertirse en seguridad funcional. Y cuando la amenaza digital afecta seguridad funcional, el regulador entra de lleno. La respuesta fue empujar marcos de ciberseguridad para fabricantes, sistemas de gestión, evaluación de riesgos, control de vulnerabilidades, actualizaciones, respuesta a incidentes, cadena de suministro, y capacidad de demostrar que gestionas el riesgo durante todo el ciclo de vida del vehículo. Y aquí aparece un patrón moderno. Antes, la homologación verificaba un producto estático. Hoy verifica un producto que recibe actualizaciones, que está conectado y que evoluciona. Eso obliga a estándares de gestión continua, no solo de diseño inicial. La lección: cuando un producto se vuelve software, el compliance se vuelve continuo. No basta con pasar una prueba antes de vender. Tienes que gestionar vulnerabilidades durante años. Número 3. EMV y fin del Magstripe como estándar por defecto. Este caso parece menos dramático porque no hay explosiones, pero su impacto fue gigantesco. Cambió el estándar de pago físico a nivel global y rediseñó la economía del fraude. La banda magnética era simple, barata y universal. El problema es que también era clonable. Y durante años, el fraude, car present, especialmente en mercados con Magstripe dominante, fue un coste constante. Se robaban datos, se clonaban tarjetas, se hacían compras. Y el ecosistema absorbía el coste, hasta que el coste dejó de ser tolerable. La transición al chip EMV no se aceleró solo por tecnología. Se aceleró por un mecanismo de responsabilidad, el liability shift. Cuando la responsabilidad se desplaza hacia quien no ha adoptado el estándar más seguro, el mercado cambia de golpe. Porque ya no es una decisión de mejor o peor, es una decisión de quién paga el fraude.
Este caso es importante porque muestra una herramienta regulatoria y de estándares muy efectiva: cambiar incentivos económicos para acelerar adopción. No necesitas imponerlo con una ley dura si consigues que la industria asigne costes al rezagado. También reforzó estándares operativos, terminales compatibles, certificaciones, procesos de autorización, y un ecosistema que empuja a la autenticación más fuerte. Aún así, el fraude no desaparece, se desplaza. En muchos casos, migra hacia canales online. Y eso te enseña otra lección: un estándar reduce un tipo de riesgo, pero el sistema se adapta y busca el camino débil. La lección final: cuando un estándar reduce coste sistémico y cambia asignación de responsabilidad, la adopción se vuelve inevitable. Número 2. Mirai y el IoT inseguro. Si tuviera que resumir Mirai en una frase sería: Internet se llenó de dispositivos con contraseñas de fábrica y nadie lo trató como un problema, hasta que fue un problema. Mirai fue una botnet construida explotando IoT mal asegurado: cámaras SIP, routers, dispositivos domésticos y pequeños equipos industriales. Muchos con credenciales por defecto, servicios expuestos y actualizaciones inexistentes. Mirai automatizó el escaneo, el login y la infección a escala. Y el resultado fueron ataques DDoS capaces de tumbar servicios. ¿Por qué esto cambia leyes y estándares? Porque el IoT dejó de ser gadgets y se convirtió en infraestructura digital. Y si un dispositivo inseguro puede usarse como arma, entonces el mercado por sí solo no corrige el problema. Porque el comprador no tiene información ni incentivos suficientes para pagar por seguridad. La respuesta fue empezar a legislar requisitos mínimos de seguridad IoT en ciertos mercados, medidas razonables, prohibición de credenciales triviales por defecto, obligación de implementar prácticas mínimas y, sobre todo, un cambio cultural: seguridad como requisito de producto, no como extra. Esto conecta con un principio económico: cuando hay externalidades, el mercado falla. Un IoT inseguro no solo perjudica al dueño, perjudica a terceros, porque se convierte en parte de un ataque. Y ahí la regulación entra para internalizar el coste. La lección: cuando la seguridad afecta al ecosistema entero, la seguridad deja de ser opcional. Se convierte en parte del estándar mínimo. Número 1. Deepwater Horizon. Un desastre industrial y ambiental que, en términos de leyes y estándares, empujó el endurecimiento de reglas relacionadas con control de pozo y fiabilidad de equipos críticos. En entornos offshore, el control de pozo es fundamental. Si pierdes control, la energía y presión del sistema no te perdonan. Y por eso existen barreras, equipos de prevención y procedimientos. Cuando ocurre un desastre de ese tamaño, la respuesta regulatoria tiende a ser prescriptiva: no solo debe ser seguro, sino debes hacer estas pruebas, con esta frecuencia, con este reporting, con estas verificaciones. El foco suele ir a dos cosas: fiabilidad del equipo crítico y robustez del proceso de operación. Porque en sistemas de alto riesgo, no puedes confiar en que la gente hará lo correcto. Tienes que diseñar el sistema para que lo correcto sea lo único posible, y para que el fallo sea detectable y controlable. Este caso refuerza un patrón común con aviación y medicina: cuando el coste de un fallo es catastrófico, la normativa empuja hacia evidencias, inspecciones, auditorías y documentación. Se vuelve más difícil operar, por intuición. Se exige ingeniería demostrable. Y con esto cerramos el top 10. Si te fijas, en los 10 casos hay un patrón claro. Primero, la tecnología se adopta por ventajas: más eficiencia, más rendimiento, más velocidad, menos coste. Segundo, aparece un fallo que revela un riesgo que no estaba bien gestionado. Tercero, la sociedad, a través de reguladores, tribunales, estándares industriales o cambios de responsabilidad, obliga a que ese riesgo se gestione de forma verificable.
En resumen, el estándar nace cuando el riesgo deja de ser aceptable. Y casi siempre, la herramienta para hacerlo aceptable es la misma: evidencia. Evidencia de que has analizado riesgos. Evidencia de que has probado contra escenarios relevantes. Evidencia de que has diseñado con barreras y con redundancias cuando corresponde. Evidencia de que tienes trazabilidad industrial. Evidencia de que puedes responder a un incidente. Evidencia, en definitiva, de que hay ingeniería y no fe. Y ahora te dejo una pregunta, porque es el puente perfecto a una parte 2. Si miramos la última década, muchos de los cambios más grandes ya no vienen de hardware que explota, sino de software que escala. Ciberincidentes, fallos de privacidad, vulnerabilidades masivas y sistemas automatizados que afectan sociedades enteras. Si quieres una segunda parte, la siguiente sería Top 10 ciberfallos que cambiaron Internet, con casos tipo Heartbleed, WannaCry, SolarWinds, Log4Shell y otros, siguiendo exactamente el mismo formato: qué falló, impacto y qué norma o estándar cambió después.